Sigo estos días, hermanas y hermanos, en Roma, en la ciudad eterna, y es una bendición poder vivir la cristiandad desde acá, desde este lugar, como en varias ocasiones y en varios puntos de vista los he hecho. Y he encontrado una pregunta que envía un paisano mío, un cuasi paisano, un salteño, que es bastante pertinente. Pido perdón por el hecho de que sé que otras muchas preguntas han ido llegando y las tengo en fila para irlas abordando en otros puntos de vista. Siempre trato de mantenerme fiel al compromiso de responder las preguntas que ciertamente son ocasión para reflexionar sobre temas que nos edifiquen y nos instruyan a todos, ¿no? Pero esta es extremadamente pertinente porque cae justo de perillas en lo que veo en Roma. Este amigo pregunta si es que es verdad que la Basílica Vaticana, como dicen los hermanos evangélicos, fue construida ni más ni menos que por Constantino, el emperador Constantino, que fue pues un miserable y un traidor del cristianismo y un tirano brutal, ¿no? El tema de Constantino lo abordo en segundo lugar. En primer lugar, voy a abordar si es que Constantino efectivamente es lo que nuestros hermanos evangélicos dicen que fue. Pero en primer lugar voy a abordar el tema de cómo puede ser posible que una persona que sea truán y miserable construya un templo y que los católicos lo aceptemos. Miren, lo curioso es que la actual Basílica Vaticana, para aclararlo, no tiene nada que ver con el templo que construyó Constantino. Del templo de Constantino quedan algunos muros que están al interior y que eran mucho más chicos que la actual Basílica Vaticana. En consecuencia, la actual Basílica Vaticana se construye encima de y mucho más grande que el templo original que construyó Constantino. Pero es verdad que Constantino comenzó el primer templo a San Pedro, ¿no? Lo que hoy en día sería la Basílica Vaticana. Pero a lo largo de la historia del cristianismo, el hecho de que personas de vida moral completamente repudiable terminen construyendo templos no es algo extraño, sino todo lo contrario, bastante frecuente. Una de las iglesias más hermosas y grandes de Roma, una de las más famosas, dedicadas al apóstol San Andrés, fue construida por iniciativa de un príncipe de una familia noble de muchísimo dinero en Italia, que era moralmente un depravado. Y sin embargo, este templo es un templo donde se convirtió y escuchó el llamado de Dios San José de Calasanz, donde muchos santos se convirtieron o tuvieron momentos de encuentro con Dios importantísimos, para no hablar de los millones de fieles que a lo largo de la historia han venido a rezar a este templo de San Andrés, incluyendo este humilde servidor, múltiples veces y con enormes frutos espirituales. Y como yo no me puedo hacer un juicio, y nadie, ningún cristiano se puede hacer un juicio de lo que pasó con ese príncipe, es decir, después de su muerte, rezo por su alma. Ahora, los descendientes, después de siglos, de esa misma familia millonaria, no son menos depravados moralmente, pero ¿saben en qué usan su dinero? En una colección de Ferraris. Cada coche cuesta $250,000, algunos $500,000. Entonces yo me pregunto, ¿qué prefiero? Obviamente preferiría un príncipe que no fuera depravado, que fuera un santo. Pero eso debería decirlo de todos los cristianos, comenzando por mí. Pero si tengo que escoger entre un príncipe que creía en la redención a través de la oración, a pesar de todos sus pecados, y uno que compra una colección inútil de Ferraris, me quedo con el primero. Y por si acaso, esta no es tradición solamente de los católicos. Cuando los evangélicos quieren demostrar, entre comillas, que la Iglesia Católica es una iglesia corrupta porque su templo principal la construyó el perverso Constantino, y perverso entre comillas porque ya voy a hablar de Constantino y de los evangélicos. Y yo me pregunto, bueno, ¿y por qué
el templo enorme de cristal que construyó Jimmy Swaggart, del famoso evangélico que se sabía que era un corrupto y que cayó en desgracia, o Jimmy y Tammy Bakker, que fundaron el famoso Club 700, y que Jimmy Bakker, por estafar a los fieles con miles de millones de dólares, terminó en la cárcel y está en la cárcel y se va a morir en la cárcel. Dios tenga piedad de él, por supuesto. Construyó también un gigante templo. ¿Por qué no lo han derribado los evangélicos? Entonces, esto de tirar la primera piedra, los católicos construyen iglesias con el dinero de pecadores. Sí, efectivamente, porque creemos en la redención, porque creemos en Jesucristo, porque creemos en el poder de la adoración. ¿Creemos que la iglesia tiene que cerrar los ojos al dinero de personas corruptas? No, pero creemos que una persona que ha tenido una vida espantosamente pecadora puede de alguna manera redimirse con muchos actos más también, obviamente, cambiando de vida, pero que puede redimirse dando gloria a Dios con un templo. Por supuesto que sí. El gran Antonio Gaudí, un hombre virtuosísimo cuyo proceso de beatificación se ha iniciado, quiso que la Sagrada Familia que recientemente inauguró el Papa Benedicto XVI fuera un templo expiatorio, es decir, que fuera construido con las donaciones de grandes pecadores y pequeños pecadores, es decir, que no tenían mucho dinero, y que justamente fuera a través de la limosna de reparación. Señor, he pecado, y una de las formas como voy a reparar es dando dinero, porque el dinero también cuenta para tu salvación, hermanito. Si tú crees que tú puedes ser bien piadosito, rezando de rodillas, colaborando con el párroco, pero teniendo un cocodrilo en tu billetera a la hora de darle a la iglesia, ten la certeza que eso va a pesar en tu contra el día del juicio, ¿no? Pero, dicho esto, paso a hablar de Constantino. Constantino ha sido injustamente vilipendiado por los evangélicos y por una simple razón, por oportunismo histórico. Y explico qué cosa sucede. Los evangélicos, ¿cuándo surgen? Surgen en el siglo XVI. En el siglo XVI coinciden Lutero, Zwinglio, Calvino, Enrique VIII, todas las fuentes y orígenes de las distintas ramas evangélicas en el mundo. Entonces, cuando se separan de la iglesia auténtica en el siglo XVI, es decir, 1600 años después de Jesucristo, ¿cómo justifican que ellos son los verdaderos cristianos y no nosotros que seguimos en la iglesia fundada por Jesucristo? ¿Cómo lo justifican? Crean la leyenda de que en el siglo IV el emperador Constantino se apoderó de la iglesia y todas las liturgias y toda la parafernalia litúrgica, las decoraciones, las ceremonias, la misa, la Eucaristía, los matrimonios, toda la liturgia católica es en realidad una liturgia pagana reinventada por Constantino. Y en consecuencia los evangélicos dicen, nosotros somos los que estamos volviendo al verdadero cristianismo original. Los católicos no son los primeros seguidores de Jesucristo. Los católicos son los que inventó Constantino en el siglo IV. Claro, curioso que les haya tomado 1, 2, 3, 4, 12 siglos en darse cuenta del IV al XVI. Pero vamos a seguir su argumento. Bueno, resulta que la razón por la cual grandes y fanáticos evangélicos se han convertido al catolicismo es porque vieron que nuestra liturgia, nuestras tradiciones, nuestra estructura eclesial, episcopal, con el Papa, etcétera, etcétera, es justamente lo que existía ya desde el siglo I, en los padres apostólicos y en los padres de la iglesia, que hablan de cómo se organizaba la iglesia, cómo se celebraba la misa, etcétera, etcétera. Entonces, ellos se sorprenden porque dicen, bueno, mi pastor evangélico, a quien su pastor evangélico, a quien su pastor evangélico y a quien Lutero le enseñó esta farsa, dicen esto. Pero cuando voy a los textos originales, a los padres de la iglesia, que todos reconocemos que son discípulos de los discípulos de Jesucristo, ellos nos señalan que efectivamente la iglesia ya existía como es ahora, la iglesia católica. Y quienes han reinventado la iglesia no fue Constantino. Constantino se convirtió al catolicismo sin siquiera saber cómo. Estaba en medio de una guerra, vio un ciervo que tenía una cruz en la cabeza cuando estaba perdiendo la guerra en medio del bosque
y un signo brillante en el cielo que decía Inoc signo vinces, por este signo vencerás. Y entonces él hace establecer ese emblema en sus estandartes sin saber qué cosa era. Cuando regresa a Roma, ve que ese símbolo era el que usaban los cristianos perseguidos. Y lo que dice es, oye, estos señores con ese símbolo tienen que dejar de ser perseguidos. Y mucho después se instruye en la fe y termina haciéndose católico. Que Constantino se apoderó de la iglesia, la cambió, la rediseñó. Esos son cuentos de Dan Brown, del Código Da Vinci. Eso no es verdad y eso lo puede ver cualquiera que lee la historia de verdad, ¿no? Pero obviamente, una vez más, nuestros hermanos evangélicos tienen que inventarse una historia, tienen que inventarse una herencia para justificar el hecho de que Lutero abandonó la única y verdadera iglesia. Así que Constantino no es un santo, por eso que no es San Constantino, no fue un bebé de pecho, no fue una perita en dulce. Pero ciertamente sin Constantino, Occidente no sería cristiano y no existirían ni siquiera los protestantes que después en el siglo XVI se separarían del catolicismo. Así que a cada uno lo suyo y a Constantino lo que le corresponde. Que tengas un buen día.